continuación les vamos a explicar los pasos más importantes y resaltantes del tema. Vamos. La toma de decisiones de inversión en tecnologías de la información y comunicaciones. ¿Qué criterios importan? Decidir sobre la adopción de una determinada tecnología es una ardua tarea. Las TIC son cada vez una parte sustancial del presupuesto anual de unas empresas. La implantación de un sistema conlleva tales cambios a procesos y maneras de hacer que pueden dar lugar a nuevas capacidades. Criterios de calidad técnica del sistema. Fiabilidad. Calcula la capacidad de un sistema informático para dar servicio a un usuario de forma interrumpida. Rendimiento. Mide la velocidad de respuesta de un sistema operativo ante la demanda de una tarea determinada. Escalabilidad. Es la capacidad del sistema para adaptarse a una demanda creciente de servicios. Seguridad. La seguridad de los sistemas informáticos se refiere a un conjunto de técnicas que tienen por objeto a proteger la integridad de los datos almacenados en un ordenador. Marca. En situaciones de incertidumbre tecnológica, la marca suele servir como garante de continuidad y soporte de una solución tecnológica. Criterios económicos. La justificación económica de las inversiones en tecnologías de la información es casi siempre un requisito previo para obtener el placer para su realización. Costes total de prioridad. 1. Costes de personal de la empresa. Se evalúa el tiempo que los agentes de la organización dedican al proyecto a modo de sugerencia. Deberían contemplarse tiempo de alta dirección y directores funcionales, director de departamento, personal de departamento, formación de usuarios. 2. Costos de capital. Incluye las inversiones en hardware, software y redes de telecomunicaciones. 3. Costes del personal externo. Bajo este concepto se incluyen todos los desembolsos en servicios externos necesarios para el diseño, desarrollo, prueba, documentación, gestión de configuración y el mantenimiento de todas las aplicaciones desarrolladas internamente. 4. Costos de mantenimiento. Incluyen los costes de mantenimiento de servidores, componentes activos de redes o PC, pero también actualizaciones de software. 5. Costes de soporte. Muchas veces se contrata personal externo para los proyectos de inversión en las TIC. 6. Gastos de explotación. Bajo este concepto se incluyen los desembolsos derivados de la explotación diaria de los sistemas en operación. 7. Gastos recurrentes no de explotación. Son aquellos costes en los que se incurren repetidamente una vez está en marcha del sistema y que en general las diferentes unidades de negocio, otros departamentos o la estructura de la empresa absorben. 8. Repercusión de los costes indirectos. Se incluyen los gastos en servicios administrativos y financieros del departamento TIC, así como los costes por entrenamiento de su personal. 9. Costo asociado al usuario final. Este concepto se incluye todos los costos ocultos que reflejan una disminución de la productividad del usuario final. 10. Implicaciones de negocios del tiempo de no disponibilidad. Hay que tener en cuenta cuál es el tiempo de no disponibilidad del sistema. El hecho de que un ordenador, un servidor o la red o las impresiones o las aplicaciones no estén disponibles tiene un impacto negativo en la productividad de los empleados. Esto ocasiona pérdidas de tiempos para los usuarios. Ahora vamos a hablar sobre el tercer criterio de costos de cambio o llamado lock-in. En muchas ocasiones el costo de cambio de una tecnología a otra es inexistente, pero en otras tantas pueden llegar a ser prohibitivas. El papel de los estándares. Detrás de muchas de las decisiones de la tecnología de información está un concepto que está tomando cada vez más relevancia: los estándares. Podemos decir que el papel de los estándares es muy importante para la toma de decisiones en una empresa o en una organización. ¿Qué se entiende exactamente por un estándar? Para poder entender eso, primero les voy a explicar sobre el protocolo. Un protocolo es una computadora enlazada a otra computadora y eso hace que una computadora divida la información y la otra empaqueta la información para poder conectarnos a una red inalámbrica. En el caso del protocolo TCP/IP,
Significa que los ordenadores que se comunican siguiendo este patrón se entienden entre sí de forma similar. El estándar DOC. Todos los usuarios pueden leer o modificar un documento en forma electrónica. Por ejemplo, el protocolo TCP/IP es un estándar público y abierto. Público porque su propiedad intelectual se ha donado a la comunidad internacional para su libre utilización, y a la vez es abierto porque en el acceso de su código de fuente abierto. El estándar DOC es privado y con un código cerrado. Es propiedad de Microsoft, que distribuye versión ejecutable de software, es decir, un código que puede entender las máquinas, pero que es inteligible para el ser humano, excepto por complejas operaciones de ingeniería inversa. Los estándares y competitividad en los mercados. La adopción de un estándar por un conjunto de usuarios tiene efectos positivos para toda la red, lo que a su vez atrae a más consumidores a utilizar el mismo estándar en detrimento de otros formatos menos populares. En mercados con estándar privado, controlados por una empresa, los propietarios de la empresa gozan de un mercado cautivo, lo que les va a generar rentas. En cambio, los estándares públicos dan lugar a costos de cambios más reducidos, ya que el consumidor o la empresa puede descontar que el formato se mantendrá en el futuro y a la vez las nuevas soluciones serán compatibles con versiones anteriores. Efectos psicológicos en la toma de decisiones. Los sesgos más habituales se resumen en dos. Uno, que es el problema de agencia. Existe todo un cuerpo de teoría de las decisiones denominadas teoría de la agencia, que estudia cómo un agente toma las decisiones por cuenta de un principal que le delega la responsabilidad de la decisión. 2. El comportamiento de demanda. En este tipo de comportamiento que hace que los directores de sistema aparezcan una manada de antílopes, todo corriendo hacia el mismo lado sin saber y no hay una adecuada decisión. Implicaciones para la dirección. La toma de decisiones de la inversión en tecnología de la información y comunicación debe considerar de forma más o menos explícita el conjunto de criterios expuestos, tanto depende de tener en cuenta dos barreras. La primera barrera es psicológica, que debe salvar el decidor a los decidores. 2. Evaluar según criterios más técnicos asociados a la calidad de la solución a implantar, puramente económicas, eventuales a los costos de cambio o también llamados look-in. El movimiento de software de código abierto. ¿Qué significa software de código abierto? En primer lugar, hay que saber que cuando se instala un programa en un ordenador, el software que se utiliza, esa máquina se denomina un código ejecutable. Se utiliza la palabra código porque las operaciones que puede realizar un ordenador están codificadas en un conjunto de órdenes o instrucciones. Una iniciativa particular de software de código de fuente abierta es la que ha impulsado Linus Torvalds, quien se interesó en la creación de un sistema operativo al que le llamó Linux. Linux, el más conocido sistema Linux, es un programa el cual lo vamos a continuar explicando. Bueno, Linux es un es un sistema libre, es un sistema operativo. También suele referirse al núcleo como kernel, basado en Unix. Es uno de los principales ejemplos de ese software libre y de código abierto. Linux está licenciado bajo el GPL-v2 y este desarrollo por colaboradores de todo el mundo. El desarrollo del día a día tiene lugar en la Linux Kernel Mailing List Archive. El núcleo Linux fue concebido por el entonces estudiante de Ciencias de la Computación Finales Linus Torvalds en 1991. Linux consiguió a su vez rápidamente desarrollarse y usuarios que adopten códigos de otros proyectos de software libre para usarlos con el nuevo sistema operativo. El núcleo Linux ha recibido contribuciones de miles de programadores de todo el mundo. Normalmente Linux se utiliza junto a un empacado de software llamado distribución Linux y servidores.
Bueno, en abril de 1991, Linus Torvalds, de 21 años ya, empezó a trabajar en simples ideas para un núcleo en un sistema operativo. Comenzó con un intento por obtener un núcleo del sistema operativo gratuito, similar a Unix en ese tiempo, que funcionara con microprocesadores Intel 80386. Luego, el 28 de agosto de 1991, Torvalds escribió un grupo de noticias com.os.minix. Anexo 2. Los estándares de la dinámica competitiva del sector del software. Los estándares se crean a través de dos mecanismos básicos, por imposición y por adopción. ¿Okay? Por imposición, en este caso, a través de un acuerdo entre organismos internacionales o asociaciones de fabricantes que se ponen de acuerdo con la definición de la norma. En este caso, el estándar nació como tal, siendo innecesario para la creación de mecanismos para imponerlo. Bueno, por adopción. En el mecanismo más común de constitución de estándares en las industrias relacionadas con la economía de la información, por lo general en estas industrias los estándares se contribuyen siendo un patrón más o menos homogéneo que se presenta de forma esquemática. La dinámica de la creación de estándares va, en este caso, va a la creación de una base de usuarios. Esta base de usuarios, a su vez, va directamente a la externalidad de la red. Esta externalidad de la red va, a su vez, con la retención de los clientes. Y en este caso, la retención de los clientes con la externalidad van de la mano. En este caso, ya se compaginan los dos. Bueno, los beneficios que los usuarios obtienen de pertenecer a una red pueden ser directos o indirectos. Esos serían los beneficios, le vamos a hablar a continuación. En este caso hay directos e indirectos. El beneficio directo que más que nada los usuarios van a tener son aquellos generados directamente por un producto o servicio sobre sus usuarios. Por ejemplo, el fax. Esto genera efectos de red directa sobre los que usan estos dispositivos. Cuanto más máquinas de fax haya, más valioso es la máquina de usuario que ya le sirve para comunicarse con mucha gente más. Eso sería, en este caso, los beneficios directos. En este caso, los beneficios indirectos son aquellos que se producen cuando un producto media entre uno o varios productos y los usuarios, por ejemplo, cuando un sistema operativo se impone como estándar, se crean más aplicaciones compatibles con el mismo, ya que al existir un número importante de usuarios, los fabricantes de software se ven empujados a crear y comercializar aplicaciones sobre la plataforma mayoritaria. En general, se puede decir que una tecnología puede estar sujeta a externalidades de red cuando tiene un componente de comunicación. El fax comunica a los usuarios entre sí, el sistema operativo comunica a los usuarios con los fabricantes de hardware y aplicaciones. Bueno, para finalizar vamos a concluir con un interrogante. ¿De qué manera entonces dependerá que el producto se convierta en un estándar a través de mecanismos de externalidad de la red? Bueno, básicamente de dos aspectos, como le dije. ¿De qué dependerá entonces que un producto se convierta en un estándar o a través de mecanismos de externalidad de red? Básicamente de dos aspectos. Cuando el volumen suficiente de consumidores lo adopta, cuando el núcleo suficiente de actores en el mercado crea que un estándar sea adoptado. Con el potencial de concepto, diseño o la manera de entregar el producto. Entrando en el mercado antes que la competencia, creando expectativas con el precio muy agresivo o incluso regalando el producto desarrollado y apoyando el desarrollo de productos y servicios complementarios. Bueno, esto es todo acerca del tema de la toma de decisiones e inversión en la tecnología de la información y comunicación. Muchas gracias.